días o buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Lil. tardes. ¿Cómo están? Les voy a compartir la pantalla. Oh. Bueno, vamos a comenzar la parte de calorimetría. La primera parte que desarrollamos, ¿se acuerdan? Fue termometría, más dilatación. Entonces ahora vamos a desarrollar la parte de cálculo de calor. Eso incluye una forma de transferencia de calor de las tres formas que hay. Vamos a estudiar la más importante, que es la conducción. Pero primero tenemos que considerar el cálculo del calor. Y eso se le llama calorimetría. La calorimetría básicamente todavía trabaja con la ley cero. Acuérdense lo que dice la ley cero. Tenemos dos cuerpos de diferentes temperaturas. Uno de mayor temperatura que el otro. Cuando se pone en contacto físico, fluye calor del de más alta temperatura al de más baja temperatura. En el proceso disminuye la temperatura del que tiene la temperatura más alta porque le está cediendo calor, y aumenta la temperatura del otro porque él absorbe calor, hasta que, se acuerdan, se alcanza el equilibrio térmico, que es un estado en el que las temperaturas se igualan a una temperatura intermedia. Y entonces la calorimetría se basa en la última parte de esta ley, la que especifica que cuando uno compara el calor de uno de los cuerpos, por ejemplo, si usted toma el calor que está perdiendo el cuerpo de más alta temperatura, lo iguala en magnitud con el calor que está absorbiendo el otro cuerpo. Estos dos calores son iguales. ¿Por qué decimos en magnitud y por qué ponemos un valor absoluto? Porque como este pierde calor, este calor debería de manera natural ser negativo, ¿verdad? Entonces a ese calor le vamos a llamar calor perdido, QP, es negativo. Y por el contrario, ese calor es visualizado por el otro como calor ganado. Esta ecuación que aparece aquí, esta es una ecuación básicamente una ecuación de balance de energía. Es la ecuación clave para poder aplicar los problemas relacionados con calorimetría. Entonces vamos a ver cómo logramos eso. Para eso, obviamente, que necesitamos definir una ecuación que nos permita calcular el calor en términos de la temperatura, ¿verdad? Y obviamente que intuitivamente tenemos la idea de que debería también la masa estar involucrada. A mayor masa, un cuerpo obviamente que requiere más calor. Entonces, necesariamente el calor deberá ser proporcional tanto a la temperatura como a la masa del cuerpo. Pero no sabemos cuál es exactamente la ecuación. Entonces, el objetivo de la clase es esa. De esta clase es llegar a conocer una ecuación que nos permita los cálculos de calor y comenzar a hacer aplicaciones de esas ecuaciones. Entonces, primero, para que nos quede claro todo ese proceso, diríamos que históricamente fueron acuñadas las unidades para el cálculo de calor. Obviamente que se acuñaron en términos estrictamente de los efectos que el calor produce. De esa manera, por ejemplo, la caloría, que es la unidad, todavía sigue siendo, si quieren, la unidad más básica, ¿verdad?, del sistema internacional, porque es la que usa temperatura Celsius. Está definida como la cantidad de calor que se requiere
Fíjense bien que les decía que se calcula, o perdón, que se definen las unidades en términos de los efectos del calor. Entonces, si usted tiene una masa de agua, vamos a suponer que usted tiene un recipiente y en ese recipiente tiene una cantidad de agua pura, una cantidad de agua pura exactamente igual, dicen, a 1 gramo. Supongamos que tenemos una masa exactamente igual a 1 gramo de agua pura. Y usted mide la temperatura y obtiene que esa temperatura es, digamos, cualquiera que sea TI, en Celsius. Por ejemplo, 25 grados, 25 Celsius. Entonces usted la pone en contacto con una fuente de calor, ¿verdad? Cuando la temperatura de ese gramo de agua se eleve 1 grado Celsius, o sea que en este caso sea de 26, entonces usted puede asegurar que esta sustancia absorbió una caloría. Esa es la manera como se define la unidad básica de calor. Obviamente la caloría son 1000 calorías. Por otra parte, si usted está en el sistema británico, entonces los resultados son similares, excepto que ahí la masa es 1 libra masa, que es la unidad en la que se mide la masa en el sistema británico. Se trabaja en libras masa, porque hay libras fuerza. Entonces, 1 libra masa de agua. Y entonces usted, la única diferencia es que las temperaturas las van a medir en Celsius, en Fahrenheit, perdón. Entonces usted puede decir, bueno, si la temperatura inicial de una sustancia cualquiera, de 1 libra masa perdón, no es una sustancia cualquiera, de 1 libra masa de agua pura, es digamos de 40 Fahrenheit, ¿verdad? 40 grados Fahrenheit, y la pone en contacto con una fuente de calor. Cuando la temperatura de esa sustancia, de esa masa, de 1 libra masa, sea de 41, en ese momento usted podrá asegurar que esa libra masa de agua absorbió un BTU. ¿Ok? Esas son las unidades básicas. Noten que esas unidades históricamente se acuñaron en términos estrictamente de efectos de calor. Para nada se trabajó con energía. O sea, estoy diciendo lo siguiente. Usted tiene, fíjese bien, hay muchos tipos de energías, ¿verdad? Usted tiene, digamos, dentro del universo de las energías, tiene los joules, que son unidades estrictamente de energía mecánica. Usted aquí va a tener energía cinética, energía elástica, energía potencial, pero es estrictamente mecánica, tiene que ver con movimiento de cuerpos, etc. Y tiene por acá otro mundo donde se incluía el calor, en este caso ya dijimos, en unidades de calorías. Aquí tiene las calorías, por ejemplo. Entonces, así como aquí la energía fue obtenida en términos estrictamente mecánicos de masas, movimientos, tiempos, etc., de la misma manera, aquí, así como lo estamos viendo en la definición de las unidades de calor, esas unidades se obtuvieron en términos de calor, de temperaturas, de transferencias de calor estrictamente. Pero no había una forma inicialmente de establecer la relación entre los dos. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y para qué? Bueno, noten ustedes que si usted frota, si ustedes frotan una masa contra el piso, tanto el piso como la masa se van a calentar, ¿verdad? O sea, de hecho, usted deja ir una masa contra el piso, inicialmente con una cierta velocidad, pasado cierta distancia, esa masa se va a detener. ¿Qué se hizo? La energía mecánica que tenía se convirtió en energía calorífica. Se va a calentar la superficie. Pero no sabemos cuántos joules equivalen a cuántas calorías o viceversa. Entonces, esa labor, que la podemos denominar algo así como el equivalente mecánico del calor, la realizó Joule. Joule, ¿verdad? Joule era el hijo de un ingeniero mecánico que trabajaba en las minas.
en minas. Y esta persona estaba a cargo del control de los taladros. Y él sabía, y Jules lo acompañaba en muchos trabajos de él, que cuando los taladros se calentaban por la fricción en las rocas, había que tener cuidado y había que estarlos enfriando porque podían romperse, ¿verdad? Entonces, Jules ideó este aparato que estamos viendo aquí. Vean cómo, ya vamos a ver cómo funciona. A ese aparato le pusieron el nombre de calorímetro, ¿verdad? ¿En qué consiste el calorímetro? Bueno, es un depósito. Aquí tienen ustedes un depósito en el cual tienen una cantidad de agua. No, podría ser cualquier líquido. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos agua. Entonces, ese depósito está totalmente aislado del medio ambiente. O sea, no hay forma de que el calor entre o salga del medio ambiente después de que este ha sido cubierto. Es algo así como un termo, ¿ok? Cuando usted mete algo dentro de un termo, eso queda aislado del exterior. Entonces, sin embargo, había dos agujeros. A través de uno de ellos había un eje que tenía paletas. Ese eje estaba unido a una cuerda, como lo están viendo aquí. Hay una cuerda arrollada. Esa cuerda arrollada pasa por una polea. Del extremo de la cuerda se cuelga una masa, ¿verdad? Y ya pueden ustedes ver que la masa se suelta desde una altura y a medida que desciende, la energía mecánica que tiene esa masa, mg por h, se convierte en energía de giro, en energía rotacional. Estas aspas giran. Y al estar en contacto con el agua, entonces le transfieren esa energía mecánica y por efecto de la fricción y de la agitación que producen, esa energía se convierte en calor. Y como resultado, en el otro agujero, se puede medir el cambio de temperatura de la sustancia, ¿verdad? De esta manera, Joule sabía que él podía tener energía mecánica, ¿verdad? Vamos a tener ahí la energía mecánica mg por h. Esta masa m es muy bien conocida. Se conoce cuál es la gravedad local y se mide muy bien la altura desde la cual es liberada esta masa. Y entonces se sabe cuál es la energía mecánica que se le transfiere al agua. ¿Ok? Y luego, en términos de las unidades que vimos, conociendo cuál es la masa de agua que tenemos acá, podemos calcular cuántas calorías recibe esa sustancia después de cierta energía, después de haber absorbido cierta energía mecánica. Entonces se podía establecer esta energía mecánica a cuánto calor equivalía, ¿verdad? Él hizo ese cálculo y encontró esta cantidad que han estado ustedes viendo desde el inicio de la simulación. Encontró que 4180 joules equivalen a una kilocaloría, o sea, 1000 calorías. Y a eso le llamamos el equivalente mecánico del calor. A partir de ahí, ya no quedaron aislados esas dos unidades de energía, sino que ya se sabía a cuánto equivalía una unidad en términos de la otra, ¿verdad? Ya podemos hacer cálculos entonces de conversión de energía mecánica en energía calorífica, ¿ok? Y eso fue lo que comenzó a hacerse. A partir de ahí, cuando Joule publicó su experiencia y comenzó a hacer notorio, entonces la gente comenzó a tener, los científicos de esa época, los investigadores de esa época, todo el mundo tenía ese aparato en sus laboratorios y comenzaron a hacer experiencias de calorimetría, ¿verdad? Tomaban diferentes masas y podían con precisión saber cuánta energía mecánica o cuánto calor le transferían a una masa determinada, a una cantidad de agua determinada. Y entonces, ese experimento de Joule permitió descubrir algunas propiedades de las sustancias en términos del calor. Particularmente, lo primero que se descubrió
era que si usted tomaba una masa de una sustancia, cualquiera que fuera, y la sometía le administraba diferentes cantidades de calor, por ejemplo, usted le administraba una cantidad de calor con sub 1, sabiendo cuántas veces la dejaba caer la masa antes de que esta masa tuviese un cambio de temperatura, entonces lograba un cambio de temperatura delta T1, ¿verdad? Con esa cantidad de calor. Luego, a esa misma sustancia, en esa misma cantidad, usted le podía después, en un segundo experimento, administrar una cantidad diferente de calor y obviamente iba a obtener una diferente cambio de temperatura y así sucesivamente. Lo que se descubrió es que cuando se dividían estas cantidades de calor, diferentes cantidades de calor que se le administraban a esa sustancia, se dividían entre los diferentes gradientes de temperatura, ¿verdad? Eso resultaba igual a una constante. Y ya saben ustedes, desde su curso de Física 1, cuando se descubrió la velocidad y la aceleración, que la razón de cambio, ¿verdad? O sea, la división, la razón, las diferencias divididas de los cambios de distancia entre cambios de tiempo y después las diferencias divididas de cambios de velocidad entre diferenciales de tiempo generaban constantes. Y esas constantes fueron denominadas por Newton como velocidad y aceleración. Entonces, de la misma manera, pasa con todo aquello que al producir al ser obtenidos los datos de manera independiente y obtener una relación matemática entre ellos y nos da una constante, concluimos que esa constante debe tener una importancia, un factor importante en ese fenómeno. En este caso, a esa razón se le llamó capacidad calorífica, es una C mayúscula. Y miren que entonces, si yo conozco la capacidad calorífica de la sustancia, de esta masa de sustancia, entonces voy a tener en principio, si yo despejo, voy a tener una manera de calcular el calor, que va a ser igual a la capacidad calorífica C mayúscula multiplicado por el delta T, ¿verdad? El único problema que había con esta C mayúscula es que era exclusiva de esta masa de sustancia. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Pues lo que quiero decir es que yo podría tener otra sustancia diferente, pero en una cantidad diferente m, una masa diferente, y obtener la misma capacidad calorífica. Y para esa sustancia nueva, ese se va a ser constante a diferentes temperaturas. O sea, Y esa que está usando ahí es agua, ¿verdad? sí, por ejemplo, pero podría ser cualquier otra sustancia, ¿verdad? El problema de esto es que da el mismo valor, pero yo puedo obtener otra sustancia diferente, con una masa diferente, puedo obtener el mismo valor de C. Entonces no se vuelve en una constante que sea de mucha utilidad, porque me sirve específicamente para esa cantidad de sustancia. Si yo, por ejemplo, derramo una cantidad de esta sustancia que yo tengo aquí, ya se cambia. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, decidieron probar dividiendo también entre la masa de sustancia. Entonces, estas divisiones las acompañaron de la razón de las masas, aquí también. Aquí. Dividieron Q sobre M por delta T y ahí sí encontraron que eso resultaba una constante que era característica de la sustancia misma, sin importar la masa que hubiese. Que tuviésemos presente. Entonces, a eso ellos le llamaron C minúscula. ¿Ven la diferencia? C minúscula. Y ahora sí tenemos una propiedad térmica del material de que está constituido la sustancia. O sea que C minúscula depende de que sea agua o que sea alcohol o de que sea cualquier otra cosa. Cada uno de esos tiene una capacidad calorífica específica y entonces ahora sí, yo puedo calcular, despejar para Q, me va a quedar Q, que es esta ecuación que tenemos, no aparece ahí. Puedo despejar para Q y me va a quedar igual a C minúscula por M delta T y ya tengo una ecuación que me va a permitir calcular cualquier cantidad de calor que absorba o pierda
una determinada masa de cualquier sustancia. Y entonces lo único que necesito es conocer esta capacidad calorífica específica. Y hay tablas para eso, ya las vamos a ver. El nombre abreviado que tiene, el nombre en lugar de capacidad calorífica específica, es más conocida como calor específico. Es como ustedes la van a conocer mayormente, ¿verdad? Pero es bueno saber que su nombre original es capacidad calorífica específica. Uno mayormente la va a conocer como calor específico. No voy a dejar de escribir porque esto me cuesta escribir aquí. Calor específico. Y ya vamos a ver las tablas. Entonces, ahí está la ecuación, la despejamos y tenemos esta ecuación. Y aquí tenemos, aquí tenemos una tabla de estos valores. Esta tabla fue obtenida del libro de texto. ¿Verdad? Ahí tienen el aluminio, tiene un valor. Vean las unidades. Ahora, en virtud ¿cómo se llama? Del equivalente mecánico del calor, yo ya puedo dar estas constantes en términos de joules, porque yo sé que hay una relación entre una forma de convertir joules a calorías. Y entonces este libro de texto, no todos, pero este, trabaja con la energía en joules, tanto para el calor como para la energía mecánica, ¿verdad? Entonces son las unidades que nosotros vamos a usar, tanto para el calor. Otros textos utilizan calorías, ¿ok? Entonces, ya tenemos una primera ecuación para el cálculo del calor. ¿Y esa gráfica qué quiere Ya, decir? ya les explico. Justamente ahora viene lo siguiente. Ya les explico qué es esto. Entonces, miren, ya tenemos esta ecuación. Cm delta T. Entonces dice su compañero, curioso, ¿y esa gráfica qué es? Perfecto. Fíjense bien. Esta ecuación de cálculo de calor sirve únicamente si hay un cambio de temperatura en la sustancia. Entonces veamos qué es esta gráfica. Cualquier sustancia, cualquier material, cuando es sometido a un cambio de temperatura, manifiesta un comportamiento similar a esta gráfica que compara la temperatura que va adquiriendo en términos del calor. Aquí aparece la entalpía, pero no le hagamos caso. Aquí es en términos del calor que la sustancia va absorbiendo. Vamos a poner, por ejemplo, una sustancia que nosotros conocemos, por ejemplo, el agua. No es la única, eso es válido para todos, pero el ejemplo más conocido para nosotros es el agua. Y de hecho la gráfica esta es para agua. Entonces fíjense bien. Supongamos que tenemos inicialmente agua en estado sólido, hielo, a menos 20 Celsius, ¿verdad? Y entonces nosotros comenzamos a administrarle calor. Como aquí hay un gradiente de temperatura, noten ustedes que esta ecuación, fíjense bien, voy a cambiar esta ecuación, la voy a expresar de forma diferente. Voy a poner aquí, escribir mejor en lugar de delta T, T final menos T inicial, ¿ok? Entonces noten ustedes que si yo multiplico Cm por cada uno de estos términos me va a quedar Cm, que es una constante, ¿verdad? Por T, menos otra constante que es Cm por T sub 0. ¿De acuerdo? T sub 0 es la temperatura inicial. Entonces esto que está aquí se convierte en una constante. Y esto que está aquí se convierte en la pendiente de una recta. T viene a ser el X y Y viene a ser el calor. ¿Verdad? Esta ecuación muestra esa gráfica solo que en el eje vertical se colocó la temperatura y en el eje horizontal se colocó el calor, pero igualmente la relación es una relación lineal. Entonces vamos a tener que graficar para hacer No, los no, ejercicios. no. ¿O solo es, o cómo? Nos vamos a guiar por la gráfica, ya va a ver cómo. Fíjese bien. Si comienza a absorber calor, entonces la sustancia linealmente comienza a elevar su temperatura siguiendo la trayectoria de esta recta con pendiente positiva, ¿verdad? Justamente de acuerdo a esta expresión que tenemos acá. ¿Qué sucede cuando
esa sustancia absorbió el calor suficiente para alcanzar la temperatura en el cual se produce su cambio de fase. O sea, la fusión, el cambio de sólido a líquido. Cuando alcanza la temperatura de fusión, TF mayúscula, ocurre un comportamiento diferente en todas las sustancias y es la que ustedes están visualizando acá. Mientras la sustancia está cambiando de fase, su temperatura permanece constante, pero ella sigue absorbiendo calor. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que ya aquí no podemos usar esta ecuación, porque en este proceso de fusión, la temperatura permanece constante. Ya no tenemos un comportamiento creciente lineal, como acá, como en la parte en la que se produjo la elevación de temperatura desde menos 20 a 0. Entonces ahí no podemos aplicar esta ecuación. Si seguimos agregando calor, entonces va a llegar un momento en que correspondería, déjenme, vamos a mostrar eso acá. Fíjense bien, aquí tenemos un punto, lo voy a marcar así en verde, aquí tenemos un punto, permítanme, acá, en el que la sustancia es líquido, aquí, a su temperatura de fusión. En este otro extremo tenemos a la sustancia a la misma temperatura de fusión, pero convertida totalmente en agua. Aquí tenemos hielo todavía a su temperatura de fusión y aquí ya tenemos líquido a su temperatura de fusión. Cuando ya toda la sustancia se fundió, entonces sigue absorbiendo calor, pero ahora de nuevo vuelve a manifestar un cambio de temperatura. Entonces en esta zona todavía yo puedo puedo volver a usar esta ecuación para hacer el cálculo del calor necesario para ir elevando su temperatura. Ocurre que si la sustancia sigue absorbiendo calor, sigue comportándose linealmente, llega un momento en el que alcanza la temperatura de vaporización. En el caso del agua ya sabemos que es de 100 Celsius aproximadamente. A partir de ahí se vuelve a comportar de la misma manera. Vuelve a manifestarse una temperatura constante mientras está cambiando de fase. Cuando llega a este punto, toda ella es vapor. Aquí toda ella era líquido a la temperatura de vaporización y aquí toda ella es vapor a la temperatura de vaporización. Y a partir de ahí, si usted le sigue administrando calor, va a tener un vapor con moléculas cada vez más, bueno, con una temperatura cada vez más alta, ¿verdad? Y eso continúa así. El problema que tenemos es aquí. ¿Cómo hacemos los cálculos en estas mesetas en las que la temperatura permanece constante y donde no podemos usar la ecuación con capacidad calorífica? Entonces vamos a ver cómo se resuelve eso. Entonces fíjense bien, aquí está la ecuación, aquí está más detallado. En esta zona de aquí tenemos hielo, aquí está, miren, toda esta zona de acá es hielo lo que tenemos. Cuando se alcanza este punto tenemos una mezcla de agua con hielo, ¿verdad? Aquí tenemos líquido totalmente y acá en esta meseta volvemos a tener una mezcla de vapor con líquido. Y aquí tenemos vapor, ¿ok? Esta puede ser recorrida en sentido contrario. Yo puedo tener una masa de vapor a alta temperatura por encima de su temperatura de vaporización y yo la enfrío. Entonces recorro esta trayectoria en sentido contrario, me vengo hacia acá. La estoy enfriando, la sustancia está perdiendo calor. Entonces el calor que pierde igual acá se va a calcular con la ecuación de Cm delta T, porque hay un gradiente de temperatura, igualito que si lo estuviésemos calentando, es lo mismo. Solo que el calor va a dar negativo porque el gradiente de temperatura la temperatura final es menor que la inicial. Aquí tenemos igualmente temperatura constante. La seguimos enfriando. ¿Qué ocurre? Que el proceso ya no se llama ebullición, sino que se llama condensación, porque le estamos quitando calor a la sustancia. ¿Ok? Pero la cantidad de calor que pierde es la misma que gana, solo que con signo diferente. Y aquí de nuevo baja su temperatura, pierde calor,
vuelve a presentarse la posibilidad de cambiar de fase. Esta vez estamos en el proceso llamado solidificación, ¿verdad? Pierde la misma cantidad de calor que aquí habría ganado en la fusión y de nuevo baja su temperatura en estado de hielo. Entonces, ¿qué hacemos en estas mesetas? Entonces, fíjense bien. En estas zonas de temperaturas, de cambio de temperatura, uno va a utilizar esta ecuación. Fíjense bien, en estas zonas de ahí vamos a usar esta ecuación. En estas zonas de acá se utiliza otra característica térmica de las sustancias que se llama calor latente, que lo determinamos con la letra L. Hay dos, obviamente, habrán intuido ustedes que hay dos calores latentes. Hay un calor latente de fusión, que es el mismo calor latente de solidificación. Lo único que cambia es el sentido en el cual el calor fluye. Y un calor latente de condensación, que es el mismo calor latente de ebullición. Igual, depende de en qué sentido estamos, el calor está fluyendo. Entonces, lo que hacemos, si nosotros conocemos el calor latente, que igualmente está tabulado, ya lo vamos a ver, me voy a la sustancia, veo cuál es el calor latente, dependiendo de cuál sea el cambio de fase que está sucediendo, y simplemente lo multiplico por la masa, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener dos calores latentes que reciben nombres diferentes. La fusión y la solidificación son procesos diferentes, pero los calores latentes son los mismos. Lo mismo pasa con la condensación y la vaporización. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ya podemos hacer el cálculo completo. Vamos sumando el calor en esta parte, usamos esta ecuación, en esta parte usamos el calor latente correspondiente a la fusión. En esta parte usamos el calor con, de nuevo, delta T, y aquí el calor de ebullición, y finalmente nos vamos al cálculo del vapor. En conclusión, nosotros tenemos que conocer toda esta información de las sustancias. Usted quiere conocer térmicamente a una sustancia, por lo menos lo suficiente para hacer cálculos de calor, debe conocer el calor específico, para hacer los cálculos de Cm delta T, ¿verdad? Debe conocer también, fíjese bien, usted debe saber cuáles son sus temperaturas de fusión y de ebullición, así como en el caso del agua, que sabemos que son 0 Celsius o 273 kelvins y 100 Celsius o 373 kelvin. Yo debo conocer cuáles son los puntos de fusión y de ebullición de la sustancia. Y además, debo conocer cuáles son los calores latentes. Aquí están en esta gráfica, en esta tabla. Este sería el calor latente de fusión de todas estas sustancias, y este es el calor latente de vaporización de las sustancias, ¿verdad? Entonces, de esa manera uno puede hacer todos los cálculos. Solo hay una observación que es muy importante que se la haga en este momento. Fíjense bien, es la siguiente. Noten una cosa. Todo está bien hasta que nos fijamos en que, fíjense bien, el agua líquida, observen, tiene una capacidad calorífica diferente al agua sólida. Miren, vean que hay diferencia. O sea, si yo tengo agua en estado de sólido, hielo, entonces la capacidad calorífica es de 2100. Pero si ya estoy en el agua tratando con agua líquida, observen cómo cambia radicalmente su calor específico a 4190. ¿Ok? Casi al doble, ¿verdad? Incluso no aparece en la tabla, pero si tuviésemos vapor, escríbanlo porque no aparece, por desgracia, en el texto, no aparece ese valor. Tampoco hay problemas que lo usen, pero es bueno que ustedes lo conozcan. Si yo tengo vapor de agua, se entiende, ¿verdad? El valor cambia ligeramente a 2050. ¿Verdad? Vean entonces que en el caso del agua, y hay algunas otras, sustancias más, que tienen capacidades caloríficas diferentes dependiendo del estado en el que se encuentren. Entonces usted debe conocer toda esa información con la sustancia con la que va a trabajar. Miren que la mayoría, afortunadamente,
la mayor parte de las sustancias tienen la misma capacidad calorífica, no importando el estado en el que se encuentren. Observen los demás. Tienen la misma capacidad calorífica, ¿verdad? El etanol, etc. El agua no. Y es muy probable que algunas otras sustancias también tengan diferentes capacidades caloríficas. Entonces, si yo conozco toda esta información, voy a poder hacer fácilmente cálculos de calorimetría. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, en esas partes donde es recta, solo es multiplicar ese valor de la tabla SL por la masa. Exacto. Donde es horizontal, usted solo multiplica el calor latente que corresponde, ¿verdad? Solo tiene que ubicarse usted en qué parte está. Si es fusión o solidificación, que es el mismo valor, o si es condensación y ebullición. Solo va a la tabla, busca el calor latente correspondiente y lo obtiene, efectivamente. Es lo único que tienen que hacer. Y lo demás, sumar. Vamos a hacer un primer ejercicio. Aquí hay otros valores. Una cosa es que usted también, cuando utilice estas capacidades caloríficas, tiene que estar seguro de las unidades que se utilizan. Noten que nosotros estamos trabajando, miren, en joules para la energía, incluyendo el calor. La masa debe estar en kilogramos y la temperatura debe estar en kelvins. Pero noten que otras fuentes van a usar como energía, como unidad de calor a la caloría, como unidad de masa al gramo, y van a trabajar con grados Celsius. O pueden incluso trabajar con joules, kilogramos y grados Celsius. Entonces, nosotros, no se les olvide, tenemos que hacer las conversiones correspondientes. Las masas, convertirlas a kilogramos, y las temperaturas, convertirlas a kelvins. Esto es importante porque como las constantes difieren, noten los valores, son diferentes. Miren el agua. En una unidad es 1, en otra unidad con Celsius, miren, es 4200. Bueno, es casi lo mismo, ¿verdad? Difieren en 10 grados nada más, en 10 unidades de diferencia. Es casi igual en Celsius y Kelvins. Pero lo mejor es trabajar, irse, tomar las tablas y trabajar estrictamente con las unidades que la tabla le da. O sea que en nuestro caso vamos a procurar trabajar con las temperaturas en kelvins, masas en kilogramos y energías en joules. ¿Ok? Vamos ahora a hacer ejercicios. Pero los ejercicios son de 3 tipos. Están los más sencillos. ¿Cuáles son los más sencillos? Aquellos en los cuales usted va a hacer cálculos de calor, pero solamente va a tratar con un cuerpo, nada más. Ese es los problemas más facilitos, los que uno quisiera que aparecieran en el examen. Luego están los de grado intermedio. ¿Cuáles son los de grado intermedio? Bueno, usted va a tener varios cuerpos mezclados. Por ejemplo, le van a decir que en un recipiente dejan caer una cierta masa de agua líquida a una temperatura y después le lanzan cubos de hielo o le tiran un chorro de vapor en un calorímetro y lo cierran. Entonces, estamos mezclando cuerpos diferentes a temperaturas diferentes con masas diferentes. Y nos van a preguntar en casi todos los casos, nos van a preguntar que calculemos las temperaturas de equilibrio. Pudiera ser que nos pidieran calcular cantidades de calor o que hiciéramos cálculos de capacidades caloríficas. Cualesquiera de esos son posibles ejercicios de aplicación en calorimetría. Pero en los del caso intermedio, nos dan la temperatura de equilibrio. Esta es la diferencia, miren. Aquí nos dan la temperatura de equilibrio. Mezclamos cuerpos. Pudiera ser que esos cuerpos experimenten algunos de esos cuerpos experimenten cambios de fase. Por ejemplo, usted mezcla vapor con hielo. Lo más seguro es que, o bien, dependiendo de la cantidad de uno o del otro, o que todo el hielo se funda y se convierta en líquido, o que todo el vapor se condense y se convierta en líquido. Eso va a depender. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos van a preguntar. En este caso, grado de dificultad intermedio, nos van a dar la temperatura de equilibrio. O sea, eso significa que nosotros vamos a saber cuál es el estado final de todos los cuerpos por la temperatura que van a tener. ¿Cuáles son los de mayor grado de dificultad? Los que vamos a ver la otra semana. Bueno, estos son aquellos en los que, al igual que en el caso de grado de dificultad intermedio,
Vamos a mezclar cuerpos de diferentes temperaturas y en diferentes estados. Pueden producirse cambios de fase, pero no se conoce la temperatura de equilibrio. ¿Ven? Estos son los problemas más difíciles porque uno tiene que trabajar con prueba y error. Ya lo vamos a hacer, estos problemas tienden a ser largos porque uno va avanzando y va haciendo análisis de resultados para tratar de averiguar qué es lo que queda. ¿Ok? Entonces, sin embargo, hay una forma sistemática de hacerlo, solo que no es tan rápido como los demás, que son más inmediatos para trabajar. ¿Preguntas? ¿Les quedó claro? Son los tres problemas, los tres tipos de problemas que vamos a resolver. Vamos a comenzar con esto. Sí, Lick, todo claro. Entonces vamos a comenzar con estos dos primeros. Vamos a empezar. Dígame. Y para saber la temperatura de cambio de estado de cada sustancia. Entonces usted tiene que irse a las tablas. Aquí están, mire. Usted se va a la tabla, aquí está. Esta tabla, observe que aquí le da las temperaturas de fusión y le da las temperaturas de vaporización. Es cierto. Usted sabe, por Gracias. ejemplo, que el agua, que el azufre es 392. Si está en estado sólido, se convierte en forma líquida a 392, etc. De esa manera usted va a poder controlar todo eso. ¿Ok? Entonces vamos ahora a pasar a esta etapa. Hacer problemas. Solo que creo que los problemas no están resueltos acá. Déjenme buscarlos, pero estos son los problemas que vamos a resolver. Entonces déjenme buscar dónde están resueltos estos problemas. Veamos entonces. Déjenme buscarlos dónde están. ¿Qué pasó aquí? Todavía están ahí, sí, ¿verdad? Sí. Déjenme ver dónde están esos problemas. Deberían estar por acá. Aquí están. Estas son ecuaciones. No, vamos a irnos por acá. Por aquí deberían estar. Aquí están. Creo que son... Al menos uno debería estar acá. Vamos a ver. ¿Qué pasó con esto? Ok, aquí tenemos algunos. Creo que hay uno o dos. Vamos a ver. En el primero, es el 1711 del libro de texto. Creo que aquí hay dos. Vamos a trabajar con estos dos. Y entonces, bueno, sigamos. Dice aquí, hay una persona que prepara una cierta cantidad de té frío. ¿Cómo lo hace? Mezcla 520 gramos de té caliente, que dice esencialmente es agua, o sea que lo vamos a tomar como que fuera agua caliente, con una masa de hielo a 0 Celsius. O sea, a la cantidad de té caliente le agrega hielo y de esa manera logra enfriarlo. Entonces nos dicen que cuáles son la temperatura final y la masa del hielo restante si el té caliente está inicialmente a una temperatura de 90 Celsius primero y después de 70. Vamos a resolver el primero, el de 90. O sea, esto de masa restante es masa que le tenemos que agregar de hielo. ¿Cuánto hielo le tenemos que agregar? ¿Cuánta masa de hielo le tenemos que agregar si el té inicialmente está a 90 Celsius? Y, espérenme. No, perdón. Dice una persona prepara una cantidad de té. Espérenme. Sí. Sí, es que el problema no lo copié bien. O sea, lo que nos están diciendo es lo siguiente. Que quieren hielo a 21 Celsius. Quieren que el té frío quede a 21 Celsius. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Mezcla 590 gramos de té. Y aquí dice con una masa de hielo a 0 Celsius. ¿Cuáles son las temperaturas finales y la masa del hielo? Si se quiere que ¿cuánto hielo a 0 Celsius le tengo que agregar si quiero que la sustancia final, o sea, el té frío, quede a 21? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? La temperatura de equilibrio nos la dan. Miren, es un problema grado 2.
de grado de dificultad intermedio, nos dan la temperatura de equilibrio. Es de 21 Celsius. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Fíjense bien. Voy a utilizar las gráficas que hemos visto para guiarnos sobre lo que va ocurriendo. No es que vamos a hacer la gráfica como temía su compañero, sino que vamos a utilizar el comportamiento gráfico de las sustancias para poder guiarnos sobre cómo calcular los calores. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una masa de hielo M desconocida aquí. Está en azul porque es... No, sería más bien... A ver, esta masa de hielo se enfría. A ver, o será agua esto más bien. ¿Cuál es el agua? Está a 90. Sí, correcto. Este es el agua. Miren, este es el agua. El agua se enfría. Se encuentra primero a 90 grados. Y después, al mezclarla con el hielo a 0 grados, ella va a perder calor. Recuerden que nosotros vamos a mezclar una sustancia. Vamos a combinar una sustancia a alta temperatura con otra sustancia a baja temperatura. Entonces, de manera espontánea, el calor fluye del cuerpo de más alta temperatura al de menor temperatura. En este caso, el cuerpo de más alta temperatura es el agua caliente, que está a 90 Celsius. Cuando la mezclamos con el hielo, su temperatura va a bajar. Por eso está pintada en azul, porque ella pierde energía. ¿Qué ocurre? Que lo más que puede pasar con el agua es que su temperatura baje a 0 grados. ¿Por qué? Porque es la temperatura menor involucrada. Noten que tomamos un objeto, un cuerpo a 90 y lo mezclamos con otro a 0. Entonces lo más bajo que puede llegar el agua caliente es a 0 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede por el contrario con el hielo? ¿Qué es lo que tenemos acá? El hielo se encuentra a 0 grados. Se encuentra en esta parte, ¿se acuerdan? En este lado de la trayectoria horizontal, donde es hielo a la temperatura de fusión que es 0 grados. Él está aquí. Cuando él comience a absorber el calor que está cediendo el agua, va a comenzar a fundirse hasta que todo él se convierta en agua a 0 grados. Luego va a elevar su temperatura y va a llegar a la temperatura de equilibrio, que ya nos dijeron que era de 21. En el agua, en realidad, lo que le va a pasar al agua es que va a pasar hasta acá. Allí debería ser. El agua va a bajar su temperatura desde 90 hasta la temperatura de equilibrio que ya vimos que era 21. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que el hielo va a pasar por esta parte. Primero se va a fundir y después va a elevar su temperatura a la temperatura de equilibrio, que es la temperatura 21 grados. ¿Les quedó claro eso, el proceso, todo lo que está pasando, la fenomenología? ¿Aló? ¿Qué me dicen? No, Lick, no le entiendo, no le entendí, fíjese. Bueno, vamos a ver, repitamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ver, hagamos un grafiquito acá. Lo que estamos haciendo es que vamos a tomar en un recipiente, vamos a tener una cantidad de agua caliente. Tenemos una masa de agua, le voy a llamar A, caliente a una temperatura de 90 Celsius. ¿Verdad? Se encuentra aquí, en este punto de acá. Ese es el agua. Y le vamos a agregar una masa de hielo, trocitos de hielo, en una masa desconocida, que es la que nos están pidiendo calcular. Una masa M de hielo desconocida, que aquí le llamamos M, a ver cómo se le llama aquí a la masa, M nada más. Una masa desconocida de hielo. Entonces, el calor va a fluir de manera espontánea del agua caliente hacia el hielo. ¿Estamos de acuerdo? Fluye, dice la ley cero, de la zona o del cuerpo de más alta temperatura al cuerpo de más baja temperatura. ¿Ok? Entonces, a medida que el hielo
absorba este calor que el agua está liberando, el calor perdido por el agua Qp, a medida que lo absorba, el hielo que se encuentra a 0 grados, o sea que se encuentra aquí en este punto, es hielo a 0 grados, es un trozo de hielo a su temperatura de fusión. A medida que absorba calor, él se va a ir fundiendo, va a ir pasando por esta meseta horizontal, se va a ir fundiendo y va a llegar un momento en el que todo él se habrá fundido. A partir de ahí va a seguir absorbiendo calor. ¿Por qué lo sé? Porque me están advirtiendo que la temperatura de equilibrio es 21 Celsius. Todo alcanza la temperatura de 21 Celsius. Entonces él va a elevar su temperatura ahora ya en forma líquida hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. Eso es lo que le pasa a la parte del cuerpo que gana calor. Este es el calor ganado. Al hielo, entonces. Al hielo, sí. Al Y hielo. después de 21 ya no tendría que subir. No, claro que no, porque esa es ellos le están advirtiendo que esa es la temperatura de equilibrio. ¿Ok? En cambio, ¿qué le está pasando al agua? El agua está aquí. Se encuentra a 90 Celsius en forma líquida. Cuando comienza ella a perder calor, aquí tenemos el calor perdido. Cuando ella comienza a perder calor, su temperatura comienza a disminuir, a disminuir hasta que baja a 21 grados. No cambia de fase, ¿por qué? Porque ya conocemos que las temperaturas de cambio de fase del agua son 100 grados y 0. Y ella no va a llegar a 0 grados, va a llegar a 21. Entonces va a quedar en forma líquida. Va a quedarse hasta aquí en forma líquida, temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Igualando estos dos calores. Acuérdense lo que dice la ecuación, la última parte de la ley cero, que el calor perdido, valor absoluto, porque el calor perdido por naturaleza es negativo, tiene que ser igual al calor ganado, que por naturaleza es positivo. Yo no los puedo igualar sin el valor absoluto porque me va a quedar una tontería. Me va a quedar que un número negativo es igual a un número positivo y eso es imposible. Entonces, para poderlos comparar, le tengo que poner valor absoluto a esto. ¿Ok? Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, hay que calcular el calor ganado por una parte, la expresión del calor perdido por otra parte e igualarlo. Y de ahí despejar para la incógnita. Entonces es lo que está haciéndose acá. Fíjense bien. QG, o sea, calor ganado. ¿Quién gana calor en este proceso? Díganme. ¿Quién es el que? El hielo, correcto. Entonces, por eso, aquí tenemos calor latente de fusión del agua, porque el hielo es agua, solo que en su fase sólida, ¿verdad? Lo multiplicamos por la masa de hielo, MH, H es de hielo. Ahí tenemos la primera parte. Esto sería el calor que necesitará el hielo. Es esta primera parte de acá, fíjense bien. Lo voy a marcar aquí mejor con una flecha. Esta es esta primera parte de acá. Perdón, esta. Esta primera, perdón. A ver. Es esta de acá. Es ese calor de allí. Es el calor necesario para que todo el hielo se funda. Multiplico el calor latente de fusión del hielo, que es lo mismo que agua, por la masa de hielo. Luego viene una segunda parte, que es esta de acá. Es la parte en la que el hielo, ahora convertido en agua líquida, sube su temperatura hasta 21 grados. Entonces aquí, como está involucrado un gradiente de temperatura, utilizo la otra ecuación. Me voy a buscar la capacidad calorífica del agua líquida, que es 4190, lo tomo de la tabla, lo multiplico por la masa de hielo, que ahora es líquido, y lo multiplico por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del hielo. Y aquí lo tenemos abajo, fíjense bien. Este valor lo tomé, lo voy a ir a ver si... no, aquí no tengo las tablas, pero las podemos ver acá. Vean las tablas, las estoy tomando de acá. Fíjense bien. Estoy tomando el calor... permítanme. ¿Dónde está el calor latente? Aquí está. Miren, estoy tomando el calor latente de fusión del agua. Aquí está, ¿ven? 334,000 joules por kilogramo. Y lo estoy multiplicando, aquí está, ¿ves? Por la masa de hielo, que es la incógnita. ¿Verdad? Va a quedar así nada más, después lo vamos a despejar. Más 4190, que ya vieron ustedes que es
la capacidad calorífica del agua líquida. Aquí está, miren, aquí. Agua líquida 4190. Es el calor específico del agua líquida. Y entonces lo multiplicamos por el gradiente de temperatura, que es 21 menos 0, y obtengo esta expresión. Multiplico todo eso, 334.000 por mH más 4.190 por mH por 21, y obtengo esta expresión que aparece acá, donde mH es la incógnita, es la masa de hielo que se requiere agregar. Ahora nos vamos a ocupar de la otra parte, del calor perdido. Ese fue el calor ganado. Vamos ahora al calor perdido. ¿Quién pierde calor? El agua caliente. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a ver qué le pasa a la... Perdón, aquí me borré esto. Vamos a ver qué le pasa al agua caliente. Fíjense bien. El agua caliente solamente tiene un término, porque ella se limita a bajar su temperatura desde 90 a la temperatura de 21 de equilibrio. Entonces aquí está ese término, aquí está el calor perdido. ¿Ven? Esta única expresión. Le pongo el signo negativo porque eso es el equivalente a convertir. Fíjense bien, este término, si usted lo calcula, la capacidad calorífica del agua, que es 4190, por la masa de agua, que es 590, o sea, 0.52 kilogramos, lo multiplica por 21 menos 90, note que esto le va a dar negativo. Pero como queremos que quede positivo, es lo que dice aquí, la ecuación, valor absoluto de QP, entonces le pongo un signo negativo. Por eso viene ese signo negativo acá. Y esto entonces me da 150.337.2 joules. Y lo igualo con el otro calor, aquí está. Esto estoy haciendo. El calor perdido, valor absoluto, lo estoy igualando con el calor ganado. Y entonces obtengo esta expresión, esta de acá. Y despejo para MH. Y entonces, perdón, obtenemos que la masa de hielo que se tendría que agregar es de 356 gramos de hielo. De esa manera garantizamos que al agregarle esa masa de hielo a 520 gramos de agua a 90 Celsius, garantizamos que la temperatura de equilibrio sea de 21. Entonces ya nos vamos a tomar un té a 21 grados. ¿Vieron cómo se utiliza la ecuación? Y vieron, este es el grado de dificultad 2, ¿verdad? Cuando tenemos mezclas de cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas, que sufren cambios de fase, pero nos dan la temperatura de equilibrio. ¿Les quedó claro eso? ¿Aló? Les queda de ejercicio para que ustedes practiquen. Lick, solo lo que no me quedó claro es por qué dijo que el calor perdido iba a ser igual al calor ganado, porque ahí quedó diferente. No, son iguales. No, es que arriba tiene el valor absoluto del calor perdido, igual al calor ganado. ¿Por qué? Si usted hace este cálculo aquí, mire, le va a dar negativo. Fíjese bien, haga este cálculo sin... Es que al final le puso la masa del hielo, ¿verdad? Exacto, entonces esto queda negativo. CA por MA por T menos T1. Usted lo calculara directamente así, le daría negativo. Entonces usted no lo va a poder comparar, usted no va a poder sustituirlo en esta igualdad, porque no es cierto que un número positivo sea igual al mismo número negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza valor absoluto, y eso significa esencialmente cambiarle el signo de negativo a positivo con un signo adicional negativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya le quedó más claro, doctor? Sí, Lick, sí. Es que no había visto que le había multiplicado a los dos por la masa del hielo. Ajá. Entonces a ustedes les queda, miren, de ejercicio, el inciso B, en el que tendrían que hacer ese mismo cálculo, pero a 70 Celsius. O sea que sería lo mismito, solo va a cambiar que aquí en lugar de 90 van a tener 70. Para que lo vean, aquí ya tienen las constantes, pero háganlo todo, busquen el texto, hagan todo el trabajo, porque hay que entrenar al cerebro en hacer este tipo de problemas, ¿verdad? Buscar para que
familiaricen con las tablas. ¿Dónde están las tablas? Busquen las tablas en el capítulo 17. Estamos todavía. A ver. Sí, estamos todavía en el capítulo 17. Busquen las tablas, hagan todos los cálculos, haciendo todo el proceso de búsqueda de información, buscar los valores de las constantes para que les vaya quedando este ejercicio. Este tema estudiado. ¿Qué voy a hacer la próxima clase? Que sería el lunes, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar en un problema, uno o dos. Vamos a ver, probablemente hagamos un problema más de estos y vamos a trabajar en un problema de los de mayor grado de dificultad para que vean qué ocurre cuando tenemos que mezclar cuerpos de diferentes temperaturas en diferentes estados con la posibilidad de que ocurra un cambio de estado, pero no nos dicen qué queda y nos piden que digamos qué es lo que queda. Tenemos que averiguar cuál es la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Y tenemos que averiguar también qué es lo que queda. Por ejemplo, si yo mezclo hielo con vapor, ¿qué queda? ¿Agua líquida? ¿O queda alguna masa de vapor y algo de líquido? O puede ser que quede líquido con algo de hielo, no sabemos. Entonces tenemos que responder esas preguntas. ¿Qué composición queda? Y la temperatura de equilibrio. Entonces eso lo vamos a hacer en la clase de lunes. Una pregunta, ¿cuándo tienen, ¿cómo se llama? ¿Cuándo tienen la prueba? O El siguiente viernes. Ah, perfecto. Entonces nos queda tiempo. Excelente. No, sí tenemos tiempo entonces. Entonces lo veo el lunes. Vayan resolviendo estos problemas que están en la guía, ¿verdad? Hay problemas relacionados con esto. Dígame. Sí, quería preguntarle si usted pues, nos puede recomendar algunos ejercicios del libro de texto o si solo nos recomienda como los ejercicios de la guía. No, ahorita se los muestro. Les voy a decir cuáles conviene que trabajen. Vamos a irnos al texto. Vamos a ver. ¿Dónde tengo los textos aquí? Volumen 1, ¿verdad? Debe ser este, permítame. Sí, aquí está. Me voy a ir al capítulo 17. 17. Y aquí están los problemas. Vamos a ver. Entonces, fíjense bien. Anoten, estos son ejercicios que yo les recomiendo que hagan de este tema. De estos temas que estamos viendo. Se los voy a ir, les voy a ir diciendo. Estos fueron los que hicimos, ¿se acuerdan de? Por ejemplo, de dilatación pueden incluir el 1725 de dilatación. El 1715. Ok. Ahora vamos con calor. Les recomiendo el 1717. ¿Verdad? Este es del grado de dificultad más bajo porque solo tienen una sustancia. Bueno, prácticamente. Ese es un problema de solo ir haciendo cálculos de calor y sumando. Entonces, agreguen el 1717. Veamos cuál otro. Aquí está la gráfica, miren que hemos estado utilizando. Vamos a ver cuál otro. Este, 1735, que es un ejercicio, miren que es de grado de dificultad bajo, de conversión de calor. Energía cinética de un martillo, la calculan y tienen la velocidad de impacto del martillo contra un clavo. Y en términos de cuánto se hunde el clavo, calculan cuánto es el calor que se le transfiere. Este está bien. Este es... no, este no. Este ya es de espérenme. Ah, no, sí, está bien. Este. Pero si no me equivoco, este es del grado de dificultad 3. Entonces, anótenlo, pero lo van a hacer hasta que hayamos estudiado nosotros, hayamos visto cómo se hacen estos problemas. Aquí les va a quedar el 1741. De pronto es ese el que vamos a hacer, no me acuerdo. Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver qué más.
El 44 también, miren, es del grado de dificultad 3, aunque aquí aparece como grado de dificultad 1, pero en realidad, si no me equivoco, es de grado de dificultad 3. Vamos a ver cuál otro. El 56, 57, 58, 48, 49. Con eso tienen. Voy a agregarle 3 más, les recomiendo. Estos 3, que estos son, pero estos son de grado de dificultad 3, de los más difíciles, ¿verdad? Les recomiendo que anoten estos 2 o 3. Miren que aquí aparece como grado de dificultad 3. El 101, el 102 y el 103. Estos son de los más difíciles. Entonces ya cuando el lunes hayamos visto el tema, ustedes van a poder practicar ese tema aquí. Eso sería todo. ¿Ok? Entonces, jóvenes, los veo el lunes. Por favor, los que les debo no sé si me mandaron comunicación hoy. Hola, Lee. Ay, a mí se me olvidó por completo. Ya ve que lo olvida usted también. Entonces, sí, mañana lo recuerdo. Acuérdenme mañana. Sí, mañana sin falta. Cheque. Vaya pues. Feliz fin de semana, jóvenes. Gracias. Cuídense. Okay, Gracias. a la orden. Cuídense. Hasta luego.